Bien, pues bienvenidos a nuestra nueva edición de Furritos Explican. Si estáis viendo esto se emite en Twitch y luego pues lo resubimos a YouTube porque editado y cortando todo lo que sea enrollarse y decir tonterías, ¿verdad? Ujú. Eh, pero bueno, si estáis viendo esto en Twitch, pues bienvenidos. Y si estáis viendo esto en YouTube, pues también bienvenidos. Nadie nos pidió que habláramos de razas cambiantes. Todo el mundo está en plan, ¿cuándo Furritos explicarán mago? Y es como, pues, esperad sentados. Porque estamos haciendo una partida de razas cambiantes. Y entonces, pues primero vamos a hacer razas cambiantes. Esta es una partida en la que os invito que vengáis a verla. Justo cuando termine este estreno en YouTube, estaremos empezando la partida en mi Twitch. Twitch.tv/gatoquetzal, tal y como aparece en pantalla ahora mismo cuando lo edite. En fin, estoy aquí con Aenor y vamos a explicaros un poquito de qué va Razas Cambiantes, que viene a ser un spin-off de Hombre Lobo el Apocalipsis, un juego que más o menos explicamos en nuestra anterior edición de este programa absurdo llamado Furritos Explican, hashtag QuetzalWatch y eso también. Gracias por recordármelo, gente del chat. Y, eh, y bueno, seguramente después de este hagamos Furritos Explican Changeling, porque, ¿sabes? Lo tengo ahí. Pues Y, y- está a mano. sí, sí, ya haremos mago más Burritos adelante. explican Changeling ya será más largo que este, supongo, porque hay mucho que explicar en Burritos Claro, explican y Changeling. el de Changeling lo haré cuando estemos a mitad de partida y hayan sucedido ciertas cosas de la historia y se pueda como spoilers de los Changeling, que si la gente no conoce el lore, pues serán spoilers. Y si la gente conoce el lore, será como, me pregunto qué hará qué tal con esta parte del lore. Pues ya lo sabréis cuando lo veáis en la partida. Bien, pues ya dejando de lado esto, sí, estamos haciendo una partida en los años 60, ya os pegué el discurso sobre esto en el anterior vídeo, seguramente ya lo sepáis. Y estará resubida en mi canal secundario, El Fumadero, ¿qué tal? Bueno, ya está, se acabó la promoción. Hola, Enor, ¿qué tal? Hola, encantado de estar de nuevo en el canal. Pues vamos a hablar de razas cambiantes, este spin-off de Hombre Lobo del Apocalipsis, que es como querías más furritos locos por allí matando Wyrm y los hombres lobo no fueron suficientes. ¿Qué te parece esta galería de bichos y de cosas que vamos a llamar las razas cambiantes que forman parte del lore de Hombre Lobo del Apocalipsis y tienen pues también unas historias bastante extensas, las cuales vamos aquí a explicar de una forma bastante resumida, porque si nos paramos en cada tribu de Bastet no acabaremos nunca. Pero básicamente viene a ser si Gaia creó a los Garú para protegerse del Wyrm y de la corrupción que asola el planeta, pues también creó a otra serie de razas cambiantes, de las cuales son mucho menos numerosas que los Garú, más que nada porque los Garú se dedicaron a exterminar a las razas cambiantes hace unos 10.000 años durante la Guerra de la Rabia. Y esto, pues, no quedan muy bien los Garú en este lore. Pero bueno, ya lo explicaremos esto más adelante. La cuestión es que además de los Garú, Gaia había creado, incluso anteriores a los Garú, a una serie de cambiaformas distintos, ¿no? Los primeros de todo fueron los Mokole, que eran los dinosaurios. Y entonces, si cogemos la historia de las razas cambiantes, podemos remitirnos hasta la era de los dinosaurios, ¿no? Donde hemos perdido ya todo rastro de los dinosaurios que pensaban y hablaban y se comunicaban y eran los grandes reyes lagartos antiguos que fueron diezmados en una catástrofe natural que no saben todavía muy bien y etcétera, etcétera, ¿sabes? Meteorito, etcétera, lo que sea que se cargó a los dinosaurios, pues hasta ahí se remonta hasta hasta la época de los dinosaurios, esta mitología. Pero bueno, partamos un poco de la tríada, que ya lo hablamos en Hombre Lobo el Apocalipsis, pero vamos a repasarlo. Eh, explica tú la tríada, Enor, mientras tomo Vale, aire. la tríada son tres entidades.
cósmicas, 3 entidades metafísicas, digamos, que constituyen la mitología tanto de los Garú como de las razas cambiantes. Tenemos por un lado el caos, por otro lado la tejedora y por otro lado el Wyrm. Entonces, la tejedora es una entidad, se supone que aracniforme. Todo esto muchas veces es más metafórico que exacto, porque son mitos antiquísimos y se remontan a la aparición de la vida en la Tierra. Entonces, la tejedora es una entidad de creación, es una entidad creadora que va hilvanando la realidad. Le gusta la simetría y le gusta llenarlo todo de cosas, digamos, llenarlo todo de materia. Entonces, ¿qué ocurre cuando dejas a una entidad cósmica así en el mundo? Pues que lo llenaría todo, lo haría todo un pantone homogéneo de materia y ya está, se acabó. Entonces hay una fuerza contrapuesta a la tejedora, que es el Wyrm. El Wyrm es una fuerza de corrupción y de destrucción de esta creación. Entonces, como la destrucción y la degradación son necesarias para que haya un ciclo de renovación, son dos fuerzas que se complementan. Son dos fuerzas que se complementan y que van... una va creando y la otra va degradando. Y van creando un ciclo sin fin de creación y degradación. Y por último está el caos. Que el caos es la fuerza divergente de este ciclo. Y aporta... Si todo fuera en este ciclo de creación-destrucción, todo sería tremendamente estable y sería igual para siempre. Entonces el tercer elemento es una fuerza de divergencia, es una fuerza de variación. Esto funcionaría, esto según los mitos Garú, funcionaba súper bien hasta que dejó de hacerlo. Porque las 3 entidades pelearon entre ellas y ahora la tejedora está corrupta, está loca, el Wyrm está aprisionado en una prisión de la tejedora y entonces se ha vuelto loco también. El caos primigenio campa a sus anchas, entonces hay un desbalance cósmico, digamos. Y este desbalance cósmico es una constante en todos los juegos de Mundo de Tinieblas. En todos los juegos de Mundo de Tinieblas vamos a encontrar que hay una cosmogonía y esa cosmogonía está rota y no funciona como debería ser. Es una constante de diseño de todos los juegos. Y bueno, esto es la tríada de entidades macrocósmicas de los Garú. A esto que Gaia, en su eterna sabiduría, Gaia, la madre tierra, la Pachamama, crea a los cambiaformas, digamos... Para combatir, principalmente la misión de los cambiaformas es combatir el Wyrm, ¿no? Uno se pregunta hasta qué punto dice si esta historia se remonta a los dinosaurios y los Mocolé son tan antiguos que los primeros Mocolé eran los reyes dinosaurio, que de alguna manera hubo una precivilización humana donde... ¿Cómo se expresaba el Wyrm en toda esta época prehistórica? ¿Qué hacían los dinosaurios peleando contra el Wyrm si no había la contaminación y se había vuelto loco? Pues... realmente como... digamos que la historia esta se remonta muchos millones de años para los Mocolé. De alguna manera los reyes lagartos se corrompieron en su momento, el Wyrm acabó con ellos y se acabará con la humanidad. Y todo esto es cíclico. Pero para el resto de las razas cambiantes piensan que se acerca el apocalipsis. Y que no va a ser cíclico, sino el fin de los tiempos, ¿no? Tiene una idea más lineal. Es lo que tienen no ser tan increíblemente antiguos.
Y por eso el juego se llama Hombre Lobo el Apocalipsis. Bien. Dicho esto, vamos a movernos ya a cada una de las razas cambiantes, porque digamos que hay mucho lore y mucha historia, pero si me pongo a explicarlo todo ahora, aparte de que no estaréis más que viendo todo el tiempo rotar los mismos 4 dibujos y os aburriréis, luego tendréis que volver a repasarlo cada vez que hablemos de cada una de las razas. Sí. Particularmente cuando la primera raza, porque vamos por orden alfabético, tal y como van los manuales, son los Ajava. Y los Ajava, pues para explicarlos, inevitablemente tenemos que hablar de los Bastet, ¿no? Los Ajava son las hienas. Las hienas africanas son unos cambiaformas africanos. Un momentito, hay una imagen aquí que se me ha colado, repetida. Da igual, no importa. Los Ajava son los cambiaformas hienas, ¿no? Ya sabéis que bueno, las hienas son animales carroñeros y sus costumbres, pues, eran un poco despreciadas por los leones, ¿no? Un poco como en el Rey León esto. De hecho, los leones se llaman Simba en este lore, así que... ¿Qué quiere decir león en suajili? No es necesariamente una referencia al Rey León, de hecho, si no me equivoco, más o menos el Rey León y este manual son contemporáneos. El caso es que... El caso es que los Ajava, que eran las hienas, pues tienen unas tribus, fundamentalmente las sociedades son matriarcales, ¿no? Y, en fin, no son muy distintos a los Garú, en principio, en su organización, funcionan en tribus y, están un poquito como entre lo cánido y lo felino, las hienas, aunque en realidad no son ni canes ni felinos, pero digamos que comparten un poquito costumbres de cada familia. Um, pero lo que más destaca sobre los Ajava, digamos, dentro del lore, es su historia más reciente. Y es que, digamos que dentro de África tenemos tanto a las hienas como a los leones, ¿no? Y los leones, los Simba, eh, si las hienas eran considerados como los lanzadores de la lluvia, aquellos que llaman a la lluvia, y después de una gran sequía, hubo un grupo de Simbas, liderados por un tipo llamado Diente Negro, eh, que empezó a culpar a las hienas de la pérdida de la lluvia. Los utilizaron básicamente ¿sabes? Como de cabezas de... Se me ha olvidado el nombre de cabezas Cabeza de... de turco. Eso. Para, digamos, culparlos. Entonces, este Simba lideró a una especie de genocidio contra los Ajava, y gran parte de los Ajava fueron exterminados. Esto sucedió durante el siglo XX. Cuando ocurra esta partida, que es la nuestra, que es en los años 60, me parece que está empezando un poquito esta especie de guerra de exterminio en África, ¿no? Um, pero bueno, mientras, digamos que cuando Diente Negro decidió atacar a los Ajava, descubrió una cosa que se llaman los Yava. Los Yava, que es una cosa que tienen tanto los Ajava como los Bastet, es una serie de, digamos, limitaciones, maldiciones, secretos que se deben guardar, ¿vale? Porque son defectos primigenios de estas razas que se pueden explotar. El caso es que los Simba descubrieron los Yava de los Ajava. Descubrieron, por ejemplo, que los Ajava tienen pues una pequeña parte en el cráneo que si les das, básicamente el cerebro les explota por dentro, lo cual es bastante útil para exterminarlos. También descubrieron que si dejas vino blanco en la pisada de una Ajava, este Ajava se emborracha. Y así pues los fueron exterminando poco a poco.
Y, y los Ajava pues acabaron dispersos por el mundo. Muchos han huido de África. eh, y se han desperdigado, así que puedes encontrar a Java por todo el mundo, aunque son de origen africano. Y otros, liderados por una Java, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, han montado una organización llamada la Jadi, en las cuales, pues digamos, varias razas cambiantes de África, eh, incluyendo algunos Bastet, incluyendo, puede incluso que algún Simba que otro arrepentido por toda la masacre que hicieron, se dediquen a combatir al Wyrm, a Jadi, perdona, ya me corrigen. Fabián ya me corrige. Y este es el estado que tienen las hienas ahora mismo. No van a salir en Helter Skelter porque son una raza que, digamos, es más para partidas, digamos, en ambientes africanos. Sobre todo en el momento de la historia que son los años 60. Pero bueno, digamos que esta raza es fundamentalmente, la mayoría de su lore se basa en la tragedia de su historia y no tanto en la naturaleza particular de, digamos, en sus particularidades, por lo menos dentro del libro de razas cambiantes, esto debo decir. El libro de razas cambiantes es un poco parco a veces en información, ¿vale? Mucha se tiene que rellenar con libros antiguos, ¿no? Por ejemplo, el manual de Bastet de segunda edición y cosas así, que tiene como muchos más detalles sobre los Ajava. Eh, eh, y esto. Alguien del chat, Lógica Lunar, que es es una de mis seguidoras más habituales aquí, dice, por cierto, las hienas hembras tienen pene y escroto falso. Sí, eso también aparece en el manual. Esa es la especie de clítoris raro que tienen, sí. Ese detalle también aparece en el manual. No sé si cogerlo y leeros lo que pone sobre eso. No, no importa, no importa. Y bueno, esto vienen a ser los Ajava. Así en resumidas cuentas. Los siguientes son. Y esta te toca a ti, Enor. Sí. Lo siguiente es una raza de cambiantes un poquito polémica, ¿no? Entre. Entre. Son los Ananasi. Los Ananasi. Voy a cambiar las imágenes. El, la mayoría de los cambiantes son hijos de Gaia, pero aquí tenemos la primera excepción, y es que los Ananasi no son hijos de Gaia como tal, sino que son hijos de la tejedora. La tejedora, que hemos explicado antes, tuvo una descendiente que se llama Ananasa, y Ananasa tuvo su... Ananasa tuvo al primer hombre araña, digamos, que fue Anansi. Y de ahí es de donde viene el nombre. Los Ananasi, que son hombres araña o mujeres araña, están ligados íntimamente con la tejedora. Entonces, tienen una noción de este concepto de la tejedora, que es de la simetría, de la simetría, el orden, la conexión entre las cosas, el vínculo que une todos los elementos de la creación. Entonces, a nivel individual, son criaturas que son muy frías, muy calculadoras, muy perfeccionistas, sienten bienestar cuando todo está ordenado, cuando todo está colocado como toca. Suelen tender a ese tipo de personalidades. A nivel de estructura, son una tribu que no se relaciona apenas con el resto de cambiaformas. Los Garú han jurado matar a la mayoría de los cambiaformas, y esto ha dado lugar a varias de las guerras de la rabia que han sucedido.
Bueno, lo de la guerra de la rabia, digamos, la principal, la primordial, la antigua, Ujú. fue la que los enfrentó con el resto de cambiaformas. Si no me equivoco, y igual aquí me tiene que corregir Fabián que está en el chat, lo que es considerada la Segunda Guerra de la Rabia fue cuando los Garú europeos llegaron a América y empezaron Exactamente. Bueno, los Garú. Los europeos llegaron a América y empezaron a exterminar a los nativos. Dicho rápido, ¿vale? Y Ujú. entonces la relación de esto en Mundo de Tinieblas es que los Garú europeos pues también se enfrentaron a los Garú nativos y hubo un exterminio. Pero actualmente la mayoría de Garús no son tan idiotas como para andar peleándose con las otras razas cambiantes. Por supuesto que hay. Pues siempre hay conflictos porque esto es un poco, ¿sabes? Mundo de Tinieblas es como la izquierda. ¿Sabes? Es como los trotskistas. Dice, pero si todos tenemos un objetivo común, ya, vamos a pelearnos entre nosotros, ¿vale? Ujú. Eh, y, eh, y entonces, digamos que en ese sentido, sí que pueden aliarse las razas cambiantes y los Garú, aunque desconfían naturalmente los unos a los otros por, digamos, ya una especie de miedo primordial heredado de la guerra de la rabia, que fue cuando los Garú decidieron que eran los más guays de todo el mundo y que tenían que exterminar a las otras razas cambiantes. Claro, esto era mucho antes de que la humanidad y la civilización como tal se desarrollara y empezara el Wyrm y la tejedora a ser una amenaza real. Los Ananasi son parte de la tejedora y por tanto, si el resto, digamos, de las razas cambiantes pelean contra ellos, son problemáticos. Vamos a dejarlo ahí. Sigue explicando. Sí, a ver, porque me has revuelto un poco el Perdón, lore. perdón, perdón, perdón. A Sí. ver cómo Es enlazo que ahora. decía que como que los Garú iban a matar a todas las. Y digo, no, espera. Sí, no, los, Ahora ya no tanto. Ahora ya están. No son tan los, imbéciles los Garú. Han los, sido muy los Garú imbéciles, pero tienen han un tenido límite. sus momentos. Sí, sí, sí. Eh, a día de hoy, los Ananasi tienen una estructura más bien piramidal en el sentido de que todos siguen los designios de la gran araña que está presa en, en la Umbra, en algún lugar de la Umbra. Y toda la estructura que forman es una estructura de confabulación y de subterfugio con la cual los Ananasi influyen en los avatares del mundo. Entonces, los Ananasi son súper conscientes de que todo está conectado. Ellos lo llaman la gran telaraña. Entonces, si yo te digo algo a ti, tú ese algo va a influir en cómo tratas a no sé quién y ese no sé quién va a hacer una cosa. Ujú. Entendiendo cómo funcionan las relaciones entre los eventos, tú puedes cambiar una cosa aquí y provocar un evento allá. Y Sí. eso es la especialidad de los Ananasi. Realizar cambios en el mundo sin tener que exponerse ellos directamente. Provocando el mínimo cambio, tener el mayor efecto. Ujú. Los Ananasi, bueno, todas las razas que vamos a explicar tienen mucho más historia macrocósmica y tienen mucha más historia microcósmica. O sea, hay 4 tipos de Ananasi, hay 4 tipos de Korax. Hay 4 tipos de Ajava, hay 9 tribus de Bastet Exactamente. y cada tribu de Bastet tiene sus propias subdivisiones que si es que explicamos Claro. todo esto Por no eso acaba. voy Y a hacer. luego están encima las cortes del este y los Gengeyokai que tienen como otros dones y otros nombres, etcétera, etcétera. Pero es que si seguimos. Ahora, Podemos decir que los Ananasi están mayormente. Son mayormente corruptos, ¿no? En general. hay Ananasis que sirven al. No, que sirven al Wyrm, que están cercanos al Wyrm. Ujú. Hay Ananasis cuya misión es destejer la telaraña. Sí.
Y hay Ananasis que su misión es continuar el tapiz de la telaraña. Entonces, no son corruptos. Siguen a otra entidad cósmica distinta que los Garú, por ejemplo. Pero Ujú. ellos tienen su concepción del mundo. Vale, pero digamos que dentro de las razas cambiantes, si eres un hijo de Gaia, más no te fíes mucho de las arañas, aunque existen, aunque la mayoría de arañas occidentales son de poca confianza, existe, digamos, una cosa que se llama las Cortes del Este, que son las organizaciones de las razas cambiantes que hay en Asia. Y allí hay algunas, digamos que no todas las razas, pero hay muchas de las razas cambiantes que tienen su equivalente asiático dentro de las cortes de las bestias, ¿no? Y ahí se llaman los Kumo. Y a veces colaboran con otras razas cambiantes, pero siempre hay un cierto roce ahí. Son más bien extraños al resto de hijos de Gaia. Pero por supuesto que si queréis ponerlos en vuestra partida de razas cambiantes y meterlos en un Sentai, que es como se llama el grupo, Todo el esto grupo lo voy a hablar de porque razas yo cambiantes. explico Sí. los Kitsune y los Naga, así que Vale, 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 déjame sí. ir por orden y no vayas Ajá. saltando. Vale. Me dice Fabián que si lo metemos directamente en la llamada. Vale. Vale, pero entonces le tendré que hacer una fursona. Vale, pues le dibujas cualquier bicho. Ok. Vale, él es el experto, así que venga, va. Ahí va. Así nos corrige cada vez que nos equivoquemos, que es todo el rato. A ver, de momento no me he equivocado. Lo que pasa es que estás saltando en el lore adelante y atrás y vamos locos. Perdón, es que no soy una persona mentalmente organizada. Hola. Hola. Oli, ¿quieres añadir algo de los Ananasi? Bueno, todo desde el principio. A ver, queremos hacer un repaso por encima, porque si nos Sí, ponemos a sí, sí, explicar lo sé. lore Eh, metafísico, vale, los Ananasi son contemporáneos a los Mokolé. Se pelean por cuál de las dos razas fue la primera. estupendo. Tuvieron su propia guerra de la guerra de la rabia versión alfa, de la que no sabe nada nadie más que ellos y algunos Mokolé que están muy mal, porque son muy viejos. Vale. Vale. Y ya está. ¿Y alguna cosa más que habéis dicho de los Ananasi? Ah, sí, los Garú. Los Garú saben dónde está Ananasa, Sí, pero no en saben la Alfea. importancia que tiene. Ananasa está en Malfeas, en el reino del Wyrm, Ajá, En pues. una, en Pues una no. prisión de ópalo. No en quieres una bajar ahí. prisión de ópalo. La tiene el Wyrm atrapada. Entonces el Wyrm cree que tiene a los Ananasi desactivados, pero los Ananasi manipularon a los Garú para que hicieran una mínima grieta en el ópalo Y del grosor de un cabello, y a través de la grieta Ananasa se conecta con una especie de telaraña mental que tienen los Ananasi y les manda sus órdenes. Muy bien. Saltamos. ¿Conseguimos Yo los soy, análisis? Sí. pregunta al leoncito qué furrito soy yo. Yo soy Naga, Bastet o Ananasi, evidentemente. O Vale. Mokolé. O Mokolé. Me gustan los Mokolé, particularmente. Porque además Tenemos, tengo Exalted y los Mokolé son una de las conexiones entre Exalted y el mundo de tinieblas. Cuando las había, que ya no las hay oficialmente. Ok. No sé de qué estás hablando. ¿Vamos a por los Bastet? El público sí. voy a contar una última Oh, cosa de no. los. El qué bueno, da igual. Que el público sí sabe de qué estoy hablando. Sí sabe, vale. El público sabe. Pero estamos haciendo este podcast con la idea de que el público no sabe nada, ¿eh? Así que Vale, intentemos no confundirles más de lo que ya es confuso. vale. Tenemos que no dar Pasar, ¿no? como... Si das toda la información,
Sí, por revienta. supuesto, no doy toda la Sí. información, es imposible. Bueno, porque ahora voy a pasar a los Bastet Vale, y los Bastet. porfa, no me Sí. odies. No, si no el libro de razas cambiantes pues tendría 900 páginas en vez de tener las 300 que tiene. Es normal que falten cosas. Eso voy a decir sobre los Bastet. Obviamente que me he estado repasando el manual de razas cambiantes y también el manual viejo de Bastet, porque hay unas... Es muy bueno el manual viejo de Bastet. Sí que Es lo de los es. primeros que sacaron y es excelente. Exacto. Y tiene algunos dibujos muy chulos que no salen Sí, en el de 20 aniversario. También tiene algunos dibujos eso horribles, es pero un bueno. Qualmy, por ejemplo. Ajá. Eso que has Vale. puesto es un Qualmy. Entonces, ¿qué ocurre con los Bastet? Ocurre que con los Bastet voy a tener que intentar pasar un poquito rápido porque, digamos, originalmente tenían un manual entero con 9 subtipos de Bastet, así que... Y bueno, y sigue. Lo siguen teniendo. El manual no está obsoleto. No, no. Está actualizado. Sí, no, digamos que... no, si siguen teniendo 9 tribus de Bastet, pero no vienen tan detalladas, lamentablemente, en el manual de razas cambiantes No. como sería deseable. Entonces yo he sacado un poco la información del manual de razas cambiantes y un poco de los manuales antiguos. Seguramente me equivoqué en la mitad de cosas, ¿vale? Los Bastet son los gatos, ¿ok? Y como molan un montón, pues básicamente hay un montón de subdivisiones, porque también hay un montón de felinos en el mundo. eh, y, y- bueno, sabemos distinguirlos más de lo que podemos distinguir cuántos tipos de araña hay. Eso, Eh, eso que has puesto es un Jara, que son los únicos Bastet que están extinguidos. no hay... No, no, no. Un tigre de dientes de sable. No, eso es un... Eso no es un... Sí, lo has puesto, sí, has No, no, puesto un tigre de dientes de sable. no, es un can con un don. La que viene después de Crinos. Se me ha olvidado ahora. Ujú. Sí, Pero... pero es un don antiguo. Ya, pero no es un cara, que lo he mirado. O sea, Ujú. oficialmente viene como un can en forma... Mm. ¿Chatro es? Chatro, sí. Chatro, sí, pues eso es lo que pone en el manual, que es un can chatro. Ujú. Vale, bien. ¿Dónde estaba? Pues los Bastet, según su propia leyenda, ¿vale? Porque claro, cada especie tiene sus leyendas. Estos se pelean para saber que ellos piensan que son los últimos creados por Gaia, aunque esto también está bastante cuestionado. Y la mitología es un poco que Gaia necesitaba compañía, necesitaba eh, crear algo hermoso y noble, etcétera, etcétera. Y el espíritu del gato se prestó, después de dejarse convencer de aquella forma pasivo-agresiva de los gatos tan seductora, al final acabó cediendo a que Gaia creara a una noble especie de cambiar, bla, bla, bla. Se quieren mucho a sí mismos los Bastet, ¿vale? Como os podéis imaginar de los felinos, se quieren mucho a sí mismos. Se quieren tanto a sí mismos como los Garú, lo cual suele ser un problema en muchos casos, en los cuales se creen tan por encima de los demás que ocurren cosas como el exterminio de los Ajava por parte de los Simba, ¿no? Que son los Bastet leones. Y en los cuales no me voy a detener mucho porque digamos que su mitología, digamos que su historia está tan ligada con los Ajava que como quien dice, lo principal ya lo he explicado. Pero dentro de los Bastet, pues, como siempre hay subdivisiones, ¿no? Tenemos los Bagheera. Los Bagheera son las panteras, los hombres pantera, a los cuales Gaia designó como los que hacían cumplir las leyes. Eh, y, y están principalmente en la India, donde también están los Khan. Entonces, a ver, no hay mucha información. Fabián, ayúdame con los Bagheera. Los Han. No, los Bagheera primero. Los Bagheera, ¿qué les pasa a los Bagheera? Eh, em, que me he quedado. Que aparte de los que eran los que mantenían las leyes, eran los. No hay mucha información en el manual. Si puedes Los recordarme. Bagheera. Los Bagheera.
fueron una vez los más numerosos, estaban distribuidos por todo el mundo y se han separado entre los de África y los de Asia. Ajá. Sí, claro. Los leopardos más y las panteras negras, ¿no? Sí, bueno, Leopardos, perdón. panteras puede haber o sea, lo de ser negro o no ser negro, Sí. puede ser tanto en Asia como en África. Ah, no sabía que había panteras negras en África. Pues ahora me he enterado. Sí, Pensaba que sí, eran... sí. Vale, vale. Vale, sigamos. Porque tengo poco lore de los Bagheera. Luego tenemos a los Balam. Los Balam Sí, serían... es que los Bagheera quedaron un poco colgados en el manual nuevo y Ujú. además como están desintegrados están un poco de capa caída. Ah, ok. Pero bueno, Eh, es importante ahora que has mencionado lo de los Bagheera negros ujú. que todos los grandes felinos, es decir, tigres, leones, panteras y leopardos, pueden ser negros, no solo las panteras. Ah, De hecho, Blacktooth era negro. sí, sí. Lo era, sale en el dibujo, Sí, pero... por melanismo se llama. Ya, pero esto ocurre en los leones de verdad, porque yo nunca he visto un león Sí, sí, negro. sí, sí, sí. Ocurre en los leones de verdad, sí. Ah, Es como vale, el vale. albinismo, es una Ah, cosa que ok. les pasa a los felinos. Vale, vale, vale. Ok. Los Balam son los guepardos, pero los jaguares o sea, están en América Latina. Vienen a ser un poquito los herederos felinos, de alguna manera, de las tribus de los nativos precolombinos, ¿no? Sí, Eh, los Balam son los jaguares. exacto. Entonces ellos guardan en sus tradiciones gran parte de la magia y de los rituales precolombinos eh, de las civilizaciones azteca, inca, maya, etcétera. Y. Básicamente los Bagheera se quedaron en el viejo mundo Ajá. y los Balam cumplían el mismo papel en América, tanto del sur como del norte. Ujú. Pero principalmente tienen un poco más de tendencia a la hechicería, a la magia y a los rituales antiguos y también, digamos, poseen su propio orden dentro de América. Mm. Principalmente. Vale, después están los Bubasti. Estos a mí me encantan. Yo soy muy fan de los Bubasti. Los Bubasti son egipcios, ¿vale? Y Sí, si os gusta, si os apetece jugar a una raza que ha sido maldita por vampiros, aquí están los Bubasti. Los Bubasti son, como he dicho, egipcios, malditos por los vampiros, es decir, los seguidores de Set. Esta maldición los obliga a no irse nunca de Egipto. Digamos que de alguna manera esta es una tribu que está siempre encerrada en su lugar de nacimiento, que es en torno al Nilo. Y tienen magia, de hecho son los que tienden más a la magia de las razas cambiantes, bueno, particularmente al menos de los Bastet. Eh, y a mí me gustan bastante, pero tienen bastantes defectos, digamos, la forma en que se ordenan depende de la existencia de 6 antiguos, ¿no? Hay 6 bubastis, que vete a saber dónde se esconden, y se dice que si consigues matar a los inmortales, ¿no? A estos bubastis inmortales, toda la tribu será exterminada. Así que tienen buenas razones para mantenerlos ocultos en algún lugar de Egipto. Tienen montones de habilidades místicas y a mí particularmente son de mis preferidos. Además tienen esa estética egipcia que mola mucho. Y también hablando de cosas así un poquito semimágicas, un poco entre nuestro mundo y otro mundo, están los Zeilikan, que son una tribu. Y tengo que hacer una matización aquí. Cuando hablamos de tribus de Bastet, no estamos hablando de tribus como una nación Garú. Los Bastet van por separado, ¿vale? No son
no están unidos, no hay una nación Bastet. Simplemente se llaman tribus, pero son divisiones. No sé. No tienen esta conciencia de nación que tienen los Garú. Bueno, no, tiene que ver tiene que ver con la especie de la que nacen. uh-huh. Los Thalican, entonces, son principalmente lo más parecido a gatos como los que tenemos en casa, aunque son descendientes de gatos europeos salvajes, ¿vale? Así que digamos que si toman la forma felina, parecerán gatos grandes, gatos monteses, ¿no? Eh, eh, y son los descendientes, digamos, de los gatos pre-domesticación. Y eran comunes en Europa, pero la mayoría, muchos han pensado que durante la caza de brujas se extinguieron, ¿vale? Porque los cazaban, porque brujas, gatos, etc. Esto no es cierto, no se extinguieron, sino que muchos de ellos fueron esclavizados por los Fae y llevados a Arcadia, al reino de Arcadia, donde los tuvieron secuestrados y quedaron pocos en Europa. Y ellos mismos casi que ocultaban su existencia, pues porque quedan pocos y mejor que no nos descubran. Entonces digamos que estos gatos tienen elementos feéricos en su lore. Y tienen relación con las hadas y con la Arcadia dentro de sus dones. Pero no quiero entrar mucho en detalles porque, como tal, no quiero spoilear mi partida. Y hay Thaylicans en mi partida. Y vamos por el segundo grupo de cambiantes. Sí, exacto, también. Khan, por el tercero. Khan, los tigres. Los tigres molan mucho. Están en la India. En la partida hay bastantes detalles que dar de los Khan. Porque hay un personaje que es un Khan, así que ya los descubriréis. Pero básicamente son los tigres. Estos a veces han estado aliados con los Bagheera, en tanto que viven en la India. Pero son los más guerreros, los más majestuosos y los más matones de todos los... de todos los Bastet. Son los más fuertes físicamente, más fuertes que los leones también. Y también les puede el orgullo, como a los leones. Aunque afortunadamente no son culpables por ahora de ningún genocidio de otra raza cambiante. Han sabido conservarse de una forma un poquito más civilizada. Pumonka. Los Pumonka son los asesinos, son los gatos asesinos. Han sido designados por Gaia. Son sigilosos y son buenos asesinando. Durante la Segunda Guerra de la Rabia, durante la invasión de América, los Pumonka lucharon bastante contra los Garú invasores, ¿no? Y en alianza naturalmente con la gente indígena de América. Y son bastante expertos a la hora de cazar a traidores o a amenazas para su propia raza y para la gente originaria de nativos norteamericanos o canadienses también. Qualmi. Los Qualmi son los linces. La parte europea se cree que está extinguida. Quedan los linces americanos. Y son un poquito como les gustan los enigmas. Son unos amantes de los enigmas. Y juegan un poquito con esa personalidad de ser muy enigmáticos y guardar secretos. Los Simba, que ya los hemos cubierto, son, igual que los Khan, bastante orgullosos. Han tenido unos pequeños problemas de genocidio en África, cometido por ellos. Y esto les ha ganado una cierta mala reputación. Los Swara, finalmente, son los guepardos, son los twinks, son delgaditos y altos y todo bonitos, pero no son especialmente sociables, en tanto y que son guepardos. Son más bien criaturas solitarias y poco comprendidas, al igual que los Pumonka no se suelen ser bastante ermitaños, y esto también dificulta su reproducción y su presencia, que es bastante sigilosa dentro de África, no como los leones que están ahí matando a todo lo que se mueve, y los Ashaba igualmente. Bien, muy bien.
Ok, hemos pasado rápido, ¿vale? Lo siento que tenga que resumir tan rápido los Bastet, pero... Pero ¿cuánto llevamos? 44 minutos. 44 minutos ya, maldita sea. Corax. Los Corax son los cuervos. Vamos a hablar de la raza cambiante de los Corax. Fabián, ¿me los puedes introducir mientras respiro, por favor? Los Corax son una de las razas cambiantes más antiguas, dado que las aves son anteriores a los mamíferos. A ellos les gustaría tener más vínculos con los Mocolé y el pasado de Gaia, pero su historia está bastante revuelta, porque el rasgo fundamental de los Corax es que son mensajeros y unos bocazas. Y unos buenos espías también. Bocazas. Si quieres que alguien sepa algo, cuéntaselo a un Cor. Sí, bueno, si quieres que los Corax lo sepan. No, si quieres que todo el mundo lo sepa, cuéntaselo a un Cora. Que son como marujas, son las razas cotillas. No, son expertos en sacar a la luz información Ajá. y llevarla de un lado a otro. Claro. Entonces son Pero unos no buenos espías. pero no se la guardan. No se la guardan. Entonces no son tan No buenos son, espías. no son como los Bastet. Ah, Sí, ok. sí, son muy buenos espías, pero sacan a la luz lo que está oculto. Ujú. Ok, y son generalmente solitarios. Sí, Son sí, generalmente bastante solitarios y no suelen asociarse. Pero sí que porque, existen unas porque no se aguantan unos cuantas, a otros. básicamente. Pero sí que existen algunas asociaciones, digamos, algunas tribus, entre comillas, de Corax, que vienen en el manual. No voy a detallarlas, ¿no? Tienen nombres como Orden Hermética de la Luz Rauda, las Gaviotas de la Batalla, los que han perdido el sol, Hijas del Asesinato, y la que más me gusta a mí, que es la Morrigan, que es como un trío de cuervos, bueno, de señoras cuervo, ¿no? La Morrigan, que me recuerdan un poquito a la triple diosa, ¿no? Al arquetipo de las Nornas, las Parcas, Bueno, pero las Furias. es que Morrigan es la triple diosa gaélica. Ah, vale, pues no tenía ni puta idea, gracias. Pues eso, es el arquetipo de la triple diosa, pero con cuervos. Y ahora me entero de que es el nombre de la triple diosa gaélica. Bien. Mm, ¿Seguimos avanzando? Para ir rápido. Sí, Y adelante. después de los Corax, Los Gural. Los A, B, sabios. C, Los D, E, sabios. F, G. Gural. Los osos. ¡Los osos! Los Los osos. osos. Alguien ha preguntado: ¿dónde están los Camazotz? Extinguidos. Eso es al final. Me Eso encargo es al yo de final. las razas extintas. Muy Muertos rápidamente. todos. Los osos se reúnen en bares y les gustan los chalecos de cuero. Vale, muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Esto- No has podido resistir, ¿verdad? Esto, no, Los osos son los sanadores de Gaia. sí. Cuando Gaia creó a las razas cambiantes más modernas, a los Garú les dio una función de combativa y a los Gural les dio una función mucho más reguladora y les reveló varios secretos acerca del ciclo de la vida y de la muerte. Entonces los Gural tenían capacidades sanadoras muy superiores al resto de razas. ¿Qué sucedió? Que muchas de las facciones Garú querían ese conocimiento para sí mismas. Y los Gural consideraron que no era sensato darle el conocimiento de traer gente a la vida a los Garú. Esto distanció las dos razas hasta el punto de que al final ciertas facciones de Garú acabaron acusándolos
directamente de estar corruptos por el Wyrm y se enzarzaron en una de las guerras de la rabia. Acabaron cada raza en un bando. Los Gural en un bando peleando contra los Garú. Y no vamos a hablar de la guerra de la rabia ni quién empezó más quién. No vamos a discutir sobre eso, hermanos. Tenemos que Cada- ponernos de acuerdo contra Pentex. Cada raza tiene su propia teoría de cómo empezaron las guerras de la rabia. Sí, y todos hay son tantas canon. teorías como razas, incluso como miembros de las razas. Exacto, pero nosotros principalmente pensamos que los Garú son los capullos. Bueno, eso serás tú. yo Siempre creo ahí van que metiendo yo, en todo. yo creo que los Garú no tenían acceso a los manuales del juego Ajá. y por tanto cuando lo hicieron tenían sus razones para hacerlo. Vale, es cierto que los Garú no se han leído el manual. Tienes razón. Tienen. Los Oye, Gural tienen. ¿habrá algún manual así como para la izquierda que no nos hayamos leído? Y que si nos lo leemos de pronto lo arreglamos todo. Creo que sí, es el libro de Agustín Laje. Oh, mierda. es que como los cambiaformas Esto es son como rápido ahí. trotskistas y están todo el tiempo peleándose y tal entre ellos en lugar de contra el objetivo común, yo me pregunto si hay un manual que nos estamos perdiendo, ¿sabes? Pero no, somos como los Garús y nos comemos entre nos. ¿Qué más Pues- hay que decir de los Gural? No tienen mucha rabia, son bastante buen rollo. Su rabia se acumula despacio, pero cuando explota es terrible. Ujú. Sí. Cuando explota es peor que la de los Garú, es más violenta. Y luego son una raza mística y está súper ligada a los cambios estacionales. Es una raza que se enlentece en invierno y se aviva de nuevo cuando llega la primavera, por ejemplo. Ujú. ¿Quieres añadir tú algo más, Fabián? No, los Gural son muy interesantes y muy chulos, pero son escasos, sobre todo en Europa y mucho más en el resto del mundo. Y en Asia no hay. Los osos verdaderos que hay en Asia no son Gural. ¿No hay pandas? No, Habían dibujado un panda. los pandas no son osos. Ah, vaya. Son engendro del Wyrm. Ah, no sé, es que en uno de los dibujos oficiales me había parecido lo que parecía un panda, pero está en blanco y negro, o sea que lo mismo era un oso. Son criaturas de la tejedora, los pandas. Hijos de puta. Vale, pues. Tocan Vamos los al kitsune. siguiente. Todos kitsune. ¡Ay! Los kitsune. Ujú. Los kitsune son la raza más reciente de Gaia. O sea, los kitsune aparecieron cuando la humanidad estaba todavía en sus albores. El mito fundacional de los kitsune habla de un zorro que aprendió, en contacto con los espíritus, aprendió secretos místicos y últimamente aprendió a comunicarse con los espíritus y a cambiar de forma y engendró a los primeros kitsune. Esta chica, que se llama Pai Mianxi, la llevaron ante la corte de Gaia y pasó una serie de pruebas. O sea, le ofreció a Gaia hacer unas apuestas. Le dijo, no necesito trucos porque ya tengo a los Korax y a los Nugisha. Dijo, vale, pues pelearé contra tu paladín. Digo, no necesito pelear porque ya tengo a los Gural y a los Garú. Y vale, pues te contaré los secretos que sé. Dice, no necesito tus secretos porque ya tengo a los Korax y a los Mokolé. Y dice, vale, entonces, ¿para qué me has llamado? Y Gaia les dijo, tienes que servirme porque en el final de las eras, en la sexta era, los kitsune serán los mejores en un asunto. Pero no le dijo qué. Así que, pues ahí estamos, esperando. Ya. A lo mejor son los mejores. Alguien en el chat ha preguntado que no eran los Bastet los últimos creados por Gaia. A lo que respondo. Sí, pero eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Los kitsune
se crearon a sí mismos y luego Gaia les dio su bendición. Ah, qué listos ellos. Básicamente. Vale, vale. No, es que yo digo porque los Bastet dicen ser ellos, pero luego es que claro, también algunos se pelean por ver quién es el más antiguo, ¿no? Sí, sí. es muy chulo en este aspecto que muchos de los cánones son incompatibles. O sea, los orígenes de las guerras de la rabia, cómo se organizan varios eventos, depende de a quién le preguntes, te voy a decir una cosa y te voy a decir otra. Claro, pero es que en el mundo real hay dioses que tienen 4 nacimientos distintos y no pasa nada. Claro. Pues aquí igual. Exacto, es lo que tiene la mitología, que se contradice todo lo que quieras y más. Exacto. Y bueno, ¿qué más quieres añadir de los Kitsune? De los Kitsune, mucho. Los Kitsune son sobre todo jueces dentro de las cortes de la Madre Esmeralda, dentro de la corte de las bestias. Y hacen sobre todo labores diplomáticas y labores de gestión de la comunidad dentro de los Genge Yokai. No existe el concepto de Kitsune occidental, todos los Kitsune se consideran Genge Yokai. Y tienen... Genge Yokai, no sé si lo he mencionado antes, pero es las razas cambiantes de Asia. Tienen su organización, que son las Cortes del Este, igual que los africanos tienen el Ahadi. Y tienen sus propias guerras, como la Guerra de la Vergüenza. Sí, exacto. Tienen su... Sí, en la Guerra de la Vergüenza. Manejan elementos distintos del resto de razas, eligen, digamos, su propio auspicio, tienen una serie de cosas que los diferencian del resto de cambiantes que son más antiguos. Una cosa que quiero comentar también es uno de los defectos que tienen los Kitsune, y es que para que un Kitsune nazca se tiene que dar a cambio una vida, la vida de uno de los padres. Entonces, en el momento del nacimiento, tanto la madre como el padre sienten los dolores del parto y uno de los progenitores muere para que pueda dar a luz a este nuevo Kitsune. Es una condición que está ligada a su raza. A todos les sucede eso. No, de hecho los Metis corren riesgo de que mueran los dos. Exactamente. Cuando preguntan si no es solo a los Metis. Y de hecho los Metis ponen en riesgo a los dos progenitores. Sí, y un Metis no es... al igual que un Metis en la cultura Garú es una vergüenza, un Metis en la cultura de los Kitsune no está mal visto y muchas veces es un augurio del mandato de la luna o el mandato de las leyes del cielo o una cosa así. Suelen tener connotaciones positivas incluso. Sí, para el que haya entrado a esto sin saber absolutamente nada de Hombre Lobo, un Metis es el hijo de dos cambiaformas, ¿vale? De la misma especie. Zorrito Wu conoce Zorrito Wu, tienen hijo. Eso está prohibido en la mayoría de especies de razas cambiantes. En los Garú está prohibido porque suelen o nacer deformes o bien no nacer, como en el caso de los Nagas, si no me equivoco es imposible nacer en Metis. Entonces... No. Los Metis Naga son muy respetados y no son deformes en absoluto. Pues de hecho, la mayoría de las especies no tienen Metis. Los únicos que están malditos son los de los Garú. Para que no se multiplicasen y dominasen la tierra. Sí. Pero ¿no vienen con defectos los Metis de las otras? Porque me suena que sí. No. Ah, ¿no? Ah. O no existen. Ajá. Por ejemplo, los Gural no tienen Metis. Eran los Rokea que no tenían Metis tampoco. Los Rokea tampoco. Vale, sí. Vale, o sea, lo de los Metis malditos solo les pasa a los Garú. ¿Y los Mokolé tampoco podían tener Metis? Los Mokolé no pueden tener Metis. Vale. Eso, eran los Mokolé los que... Es que me estaba liando, pero los Mokolé, como los dos tenían escamas, pues me hago la picha un lío.
Saltamos a los Mokole. ¿Algo que añadir sobre los Kitsune? ¿Algo que añadir, Fabián? No. Pues entonces hablemos de los Mokole. Vale. Los Mokole, como he dicho anteriormente, son los más antiguos. Descienden de los antiguos dinosaurios, ¿vale? Entonces, de hecho, si tú abres el manual de razas cambiantes, en la primera ilustración que hay, la que abre las dos páginas, que es una imagen doble, que la he puesto aquí en este directo, aparece un Triceratops enorme. Y es como, ya, bueno, pues la mayoría de Mokole no tenían forma de Triceratops. Esto en realidad, las formas de dinosaurio hiperpoderoso se considera una forma perdida. La mayoría de los Mokole se tiene que conformar con tres formas, ¿no? Su forma lagarto, su forma monstruo lagarto enorme gigantesco y su forma homínida. Originalmente no tenían forma homínida. La forma homínida fue algo que se acabó desarrollando a base de mezclarse con parentela y ir conociendo, porque antiguamente cuando estaban los dinosaurios pues no había homínido alguno. Y cuando estaban los dinosaurios, digamos, eran los reyes lagarto. Y los Mokole tienen un cierto orgullo en este pasado del cual tampoco te van a saber decir demasiado, porque hace tantos millones de años desde la extinción de los dinosaurios que esos antiguos de la edad de los reyes ya son un pasado que en la edad del hombre ha sido mayormente olvidado por casi todos, excepto por los Mokole, los cuales además tienen la posibilidad de soñar con el pasado. Serían posiblemente bastantes buenos historiadores, dado que tienen la posibilidad de, en sueños, viajar a, a mundos anteriores y ver el pasado que les ha sido legado desde la era de los dinosaurios. Por eso, si vas a la Umbra, hay uno de los reinos de la Umbra que se llama Pangea, donde es más probable encontrar a los Mokole. Están un poquito nostálgicos de cuando ellos dominaban el mundo y además piensan que el apocalipsis es solo un cambio de ciclo para el resurgimiento de su futuro poder. De nuevo volverán a reinar los reyes lagarto. Hay una versión asiática que son los Zonglung, que son que están en la corte Esmeralda y que son, digamos, la corriente más filosófica de los Mokole, que pueden tomar forma de dragón chino. Pero estos son los menos. La mayoría toman forma de lagarto. Ahora, los Mokole son muy variados. Puedes hacértelo cocodrilo, puedes hacértelo semidinosaurio, puedes hacértelo lagartija. Hay una enorme variedad de reptiles. Los Mokole se pueden reproducir con la parentela, es variada con los Mokole, entonces se pueden reproducir con varios tipos de reptiles y hacer nacer varios tipos de formas. Ahora, no me preguntéis exactamente cómo la versión china se puede convertir en dragón chino y la versión occidental no se puede convertir en dragón. ¿Lo sabes tú, Fabián? ¿El qué? ¿Por qué tienen forma china los Shenlong? Son Por los reyes dragón, unos espíritus que están en su lado del mundo. Ah, ok, vale. ¿Qué más queremos añadir sobre los Mokole? Yo quiero añadir que se pronuncia Chamlung. Sí. Vale. Por lo demás, todo bien. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué hay que añadir sobre los Mokole? Que no os han visto las ilustraciones, porque me he despistado, me he puesto a hablar de los Mokole y he dejado ahí puestos a los Kitsune en la imagen. ¡Qué tonto! Ah, de mí. bueno, Así los que... Kitsune también están muy bien. Ya, bueno, ya, pero tenían que venir las imágenes de los lagartitos y como me estaba concentrando, os voy a poner unas cuantas imágenes de Mokole para que la gente diga, bueno, entonces... La gente está diciendo, ¿los Mokole son esta cosa naranja?
Claro, lo siento, lo siento. Bueno, en Pospo editaré un poquito antes de mi disculpa. Y añadiré unas cuantas imágenes así, pero aquí los tenéis. Eh, en sus diferentes variaciones, incluyendo algunas que son representadas como gigantescos dinosaurios. Lo cual, según el lore que yo he podido leer en Razas Cambiantes, no debería ser. Tú sabes, Fabián, tú que lo tienes todo mucho más estudiado que nosotros. ¿Qué? Exactamente porque hay ilustraciones en las que parecen dinosaurios. Si se supone A que ver, los antiguos reyes lagartos no. las formas dinosaurios Ajá. las consiguen con dones traídos del pasado y de la época de los reyes dinosaurios. Ah, ok. Vale, vale. Es que no me he estudiado tampoco muy a fondo los. Por defecto no pueden convertirse en dinosaurio, tienen que ganar dones. Vale, es como cuando has visto el dibujo del Khan con los dientes largos y has pensado que era un. Sí, de hecho ese dibujo de un mocolé comiéndose un fomori me parece que es en Amazon, en Amazonia. No, en Bastet. Es en el manual de Bastet. Sí, pero es de la guerra en el Amazonas. No, en realidad es de un. Bueno, sí, pero es un cómic pequeño que inicia el manual Sí, original de Bastet, que está dibujado por Ron Spencer. sí, sí. Y es extremadamente confuso porque como todos los dibujos de Ron Spencer son tan barrocos y tienen tanto horror vacui, yo me acuerdo de niño estar como leyendo el cómic de Bastet, el que abría que era una pelea en el Amazonas donde había pues un Sí, leopardo es y una unos escena de la garús. guerra en el Amazonas. Sí. Sí, pues y yo intentaba seguir el cómic porque el cómic la verdad es que los dibujos molaban mucho, pero no conseguía entender dónde se supone que estaban los personajes en un sentido espacial porque Dios mío, Ron Spencer no quiere dejar nada vacío. Y está Y bastante mal desglosado de páginas. como estáis viendo en la ilustración de las formas, solo los Garú y algunas otras razas cambiantes tienen 5 formas. La Ujú. mayoría de los cambiantes solo tienen 3 formas. Sí, sí. Los Sí. Roquea tienen tres, los Ratkin tienen Los tres. los mamíferos tienen 5, Sí. pero las otras razas suelen tener 3. Ah, sí, los Ratkin también tienen tres solamente. Por Los la. Ratkin tienen 3, sí. Pueden ganar más, pero tienen 3 Pueden ganar de más, base. caray. Bueno, y después de los Mokole vienen los Naga. Los Naga. Los Naga, que tienen que hacer. Los Naga, que tan mala fama tienen con los Garú, que hacen ver que están extinguidos. Hacen como, "Ja, ja, estamos extintos. No existimos. Es muy difícil encontrarte con un Naga. Y si te encuentras con un Naga, seguramente no te diga que eres un Naga. A menos que sea un Naga de las Cortes del Este. Y tenga. Te explico un poquito, pero tampoco te van a decir mucho. Solo las Cortes del Este sabe que los Naga no están extinguidos. Es un secreto. Y los Naga, pues son bastante privados, ¿no? Y no Sí. son muy fans de que se sepa ni un solo secreto de ellos. De Eh, hecho, de hecho, la mayoría de la gente no recuerda que existe, o que existen, o que existieron, o creen que eran artesanos y bailarines. Ujú. Porque es la fachada que mostraban al mundo. Pero eran asesinos. No, no eran asesinos, eran jueces. Eran Y. los jueces de Gaia. Vale, sí. Y asesinos también. Eh, pero eso es secundario. Lo importante es que eran jueces. Bueno, ya. Pero el juicio solía acabar en muerte, o sea que te venían y te envenenaban. ¿O no? Bueno, yo no sé. Según lo que yo he repasado en el manual hoy, tiene unas cuantas habilidades para matar gente muy interesantes. Sí, Son, son, porque el mundo está caído y y el equilibrio está roto. Ajá. Y los Naga, pues durante la Guerra de Entonces, la Rabia, huyeron a la claro, Umbra. los jueces se han convertido en asesinos Ajá. porque el mundo está roto. Claro, vale. Y bueno, digamos que huyeron a la Umbra. Y. Y el. Y reaparecieron en cuanto la Guerra de la Rabia se acabó, haciendo ver que están extintos. Mi personaje es un naga que finge ser un mocolé. Exacto.
Porque no va a decir por ahí que es un naga. Solo lo sabe Baishen. Exacto. Bien, ¿qué más quieres contar de los naga? Ya que tú llevas uno. Nada más, no es necesario saber nada más. Me parece perfecto. De lo que sí que es necesario saber algo más es de los... Los Nubisha. Nubisha. Los Nuisha. Los Nuisha son hombres coyote. Los Nuisha, durante las guerras de la rabia, huyeron todos a la Umbra y en todo momento solo puede haber 100 Nuisha fuera de la Umbra. Ajá. Entonces, cuando el Nuisha número 100 cruza, ya no pueden saltar de nuevo hacia el mundo terrenal. Es una imposición que tienen. Sí, Los Nubisha Dayo lleva un Nubisha, por cierto. Para la Exactamente. gente que diga, oye, esta partida la tenemos que ver. ¿Viene alguien famoso? Sí, viene Dayo. Los Nubisha son, ante todo, espíritus bromistas y espíritus de discordia y de broma, pero también son espíritus de enseñanza muy importantes. Detrás de las bromas y de la ironía que muestran los Nubisha siempre hay una enseñanza. Cuando un Nubisha tiende una trampa o roba algo o hace un ardid, no lo hace por diversión, que también, sino que lo hace para enseñarle una lección vital a alguien. Si Lo cual a los Garú les suele sentar muy mal. Claro, los Garú que sostienen toda su jerarquía en base a sus egos, que venga un tipo que no tiene ni media hostia y lo humille en público, no suele sentar bien. Entonces, por lo que sea, son dos razas que se llevan a matar. Aún así, hay Nuishas intrépidos que se hacen pasar por Garús y se infiltran en ciertas manadas, al menos temporalmente, haciéndose pasar por lobos chiquitos. Los Nubisha en general consideran que los Garú son un poco cejijuntos, pero que tienen potencial. Llevan teniendo potencial desde hace miles de años. Sí, bueno, es que aprenden despacio. Como dicen los Koraks, no te fíes de ninguna raza en que olerle el culo a otro es un signo de respeto. Entonces, los Nubisha siguen a distintos tótems. No vamos a desvelar cuál es el tótem de John. Y no sé si quieres añadir algo más, Fabián. No. Te dejo a los Nubisha en tus manos. Bueno, ¿No? ya está, ya está. Hemos hecho los Nubisha. Y ahora tocan los Ratkin. Los Ratkin son facilitos. Porque están ya jodidos de la cabeza. Los Ratkin ya vienen un poco fastidiados. Si queréis jugar un Ratkin, hay una versión de los Ratkin que se llaman los Nezumi, que son los que están en las Cortes del Este. Y estos están un poquito mejor. Si os apetece hacer una rata, seguramente queráis ser asiáticos. Porque los Ratkin occidentales, por desgracia para ellos, tienen el problema de la locura y de ser los portadores de la peste. Entonces son bastante misántropos y bastante asesinos. Y en el sentido de que quieren joder a la raza humana. Muchos de ellos directa y abiertamente. Y digamos que son, en cierta manera, algunas plagas o algunas enfermedades o virus, etcétera, están creados por los Ratkin. Podríamos decir que el coronavirus, ¿sabes? Igual lo hicieron unos Ratkin ahí y lo enviaron a Wuhan y no lo sabemos, ¿no? Pero ellos están ahí como son los señores de la peste.
Sí. Los Ratkin son los únicos que se han mantenido puros y han conservado su vínculo con el caos que los otros cambiantes han perdido. He hablado. Este es el camino. Muy bien. La cuestión de los Ratkin es que en su primer cambio tienden a pasar por una enfermedad que los vuelve locos. Entonces, Que se llama la plaga del nacimiento Sí. y si no la superas te mueres. si no la superas te mueres, y si la superas te vuelves un Ratkin loco. Lo cual pues no es nada divertido. Entonces, a menos que seas un Nezumi, que suelen estar un poquito más controlados y tienen cuanto menos una poca civilización, que su naturaleza sigue siendo bastante peligrosa, pero se llevan mejor. Hay que decir, sí, hay una cosa muy divertida, que esto es un añadido, ¿vale? Todas las razas cambiantes hay una cosa llamada la abominación, que es cuando un vampiro abraza a un cambiaformas, ¿no? Spoiler, Y- sale mal. Sí, sale mal siempre, ¿no? Pero hay, Sí. hay una cosa que me parece muy curiosa, que es como muy jodida. Y es que cada raza cambia. Algunas mueren, no se pueden convertir, algunas se convierten y se vuelven locas, etc. Pero, si un vampiro intenta abrazar a un Ratkin, el Ratkin empezará a podrirse en vida. Y entonces se irá pudriendo como si hubiera muerto, pero seguirá como moviéndose. Y entonces al final sigues como vivo hasta que tu esqueleto es como que se desintegra y te mueres del todo. Pero mientras tu cerebro se va consumiendo y te vas básicamente convirtiendo en zombie. Pudriendo en vida. Qué divertido, ¿verdad? Qué suerte ser una abominación Ratkin. Qué asco. Y eso nada, solo os lo quería decir porque es una imagen que os quiero regalar, ¿sabes? Al mundo para que os figuréis qué putada ser esto. Pero... ¿Cómo se nota que eres un Bastet repelente? Ajá. ¿Por qué? ¿No te gustan los Por zombies? por tu odio hacia los Ratkin. Son ratas. Los Ratkin fueron elegidos por Gaia para controlar la población humana. Y Sí. esa es su misión. Ajá. Y lo hacen muy bien. Lo están haciendo ahora mismo. Bueno, puta de hecho, madre. Ahora están de lujo. De hecho, lo los están cabrones. haciendo, lo hacen fatal por culpa de los Garú y la guerra de la rabia. Pasemos al siguiente. Vale. Es decir, sí, afortunadamente, vale, entonces sí. Como es una raza principalmente destinada ya no por ser Buster, sino por ser humano, a exterminarnos a nosotros, pues claro, no me acaba de, ¿sabes? No quiero ser amigo de alguien que me quiere exterminar. Y las abominaciones canon que preguntan en el chat son en su mayoría Garú, porque los Garú son los que mejor aguantan lo de ser abominación dentro de lo mal que sale en la mayoría de los casos. A mí no me gustan las abominaciones como concepto, me parecen muy edgy y muy overpowered, y no soy fan en general. Yo no las pongo en mis partidas, pero hey, el que quiera ponerlas, que se lo pase teta. Pero además es que solo puedes ser abominación si tú quieres ser abominación, si no, te mueres. Ya. Y por eso no me interesan Claro, particularmente. Gaia te da la oportunidad de tener una muerte digna, pero si tú eres un corrupto y un vendido, te conviertes en abominación. Pues hazlo Exacto. tú. Y ahora vamos a hablar de los Roquea. Qué bonitos que son los Roquea, qué bonitos ellos. Como veis, la mayoría de ilustraciones que incluyen Roqueas incluyen mucha sangre. ¿Por qué? Porque son tiburones. ¿Y a quién no le gustan los hombres tiburón? A mí me encantan. ¿En mi partida habrá hombres tiburón? Pues por supuesto que lo habrá, salen en el opening. ¿Cómo no va a haber un Roquea? Los Roquea son los protectores del mar. Son los cambiantes marinos. Son los únicos que principalmente defienden a Gaia. Aunque ellas lo llaman simplemente mar con mayúscula. Y llaman no mar a lo que es la tierra. Y defienden a Gaia en los océanos. Entonces, en tanto y que ellos son los señores del océano, y en tanto y que los humanos, pues tampoco hemos, que se dice, conquistado el océano, bueno, ahora ya un poquito más, pero durante la mayoría de la historia de la humanidad, los roqueanos se han tenido que preocupar demasiado por las influencias humanas, dado que en fin, ocasionalmente, pues se encontraban algún barco. No le hacían mucho caso al principio. Luego, cuando empezaron los barcos a contaminar, pues en general simplemente se apartaban. Durante la Sí, época... lo de la polución lo llevan muy mal, sí.
bueno, al principio. Durante la época de la piratería, pues algunos empezaron a hacer pasar sus ataques como ataques pirata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general no han tenido mucho contacto con la humanidad hasta la historia reciente. Ya cuando llegó la revolución industrial y los barcos y los balleneros y demás empezaron a contaminar un poquito más los mares, entonces los Roquea se dieron cuenta de que igual estos monos a los cuales llevaban ignorando durante millones de años habían evolucionado y empezaban a ser un peligro para el mar. Esto se confirmó cuando durante el siglo XX empezaron a probar bombas nucleares en el Pacífico, y ahí sí que empezó a crearse lo que ellos llaman, los Roquea llaman las pequeñas heridas. Porque ellos miran al sol y al sol lo llaman la gran herida. O sea que las bombas nucleares las llaman las pequeñas heridas. Y esto sí que les ha motivado a salir un poquito al no mar, o sea, a la tierra, a intentar saber cómo combatir a estos humanos que tiran las bombas nucleares. El problema es que entre los Roquea esto es conflictivo. Abandonar el mar e irse al no mar te convierte un poquito en un... te puede convertir en un renegado, ¿vale? Porque no confiarán en ti. En plan, si eres un tiburón en la tierra, te llamas un entremedio. Y si eres un entremedio, eres sospechoso para los Roquea, en tanto y que igual te has dejado seducir mucho por la civilización humana y has dejado de luchar contra el Wyrm, el cual el Wyrm ellos lo llaman el... Tienen otro nombre para el Wyrm. Sí. Quirrell. Quill, sí. De hecho, los Roquea oficialmente no tienen miembros con sangre humana. No, excepto entre los asiáticos, que son los Amebito. Sí. Los cuales son contemplados como unos traidores por gran parte de los El Roquea. resto de los Roquea. Sí, pero los Amebito, que están en las Cortes del Este y que son en realidad un poquito más civilizados de cara a la humanidad, son mucho menos bestias, y hay algunos Homid. Pero la mayoría de Roqueas nacen en el mar y su primer cambio no es... Es en el mar. Sí, pero no se convierten en seres humanos, como ¡uy! No saben nadar y se ahogan, porque vaya puta mierda de transformación sería esa, no. De pronto se les expande el cerebro, se vuelven inteligentes, sienten la llamada y se van a una gruta donde otros Roquea, digamos, les enseñan a ser Roquea, les enseñan lo que es el cambio y los educan, ¿no? Pero tú a priori, si te quieres hacer un Roquea y no eres un Samebito, vas a haber nacido en el Pacífico, bueno, en el Atlántico supongo que también, pero habrás nacido en el mar y serás un tiburón con mentalidad de tiburón. Y dicho esto, ya son realmente la última raza cambiante de la cual nos quedaba por hablar, porque el resto están extinguidas, ¿no? O extintas. Sí, hablamos. ¿Es una palabra o es que no sé, es que soy idiota? Se puede decir, sí. Ah, vale. ¿Hablamos rápidamente de las razas extintas o no? Sí, no tengo fotos, pero para cerrar, para no acabar, a los Roquea ir sus para casa. Venga, ¿cuántas razas? Son tres. En la primera guerra de la rabia, los Garú exterminaron prácticamente a dos razas cambiantes enteras, y a la tercera la forzaron a huir al viejo mundo, al nuevo mundo. Las tres razas extintas son los Sapis, los Grondur y los Kamazots. Ajá. Los Apis eran Auroch, es decir, bóvidos, antes de que los bóvidos fueran domesticados y capturados por el ser humano. De hecho, los Auroch no eran herbívoros, eran omnívoros, parece ser. Los antepasados de los bóvidos actuales no eran herbívoros. Y lo poco que recuerdan los Garú de ellos es que se dedicaban a fomentar los cruces entre familias
para elegir las mejores características, digamos, genéticas, entre comillas. Ya. Eh, Entonces, como podéis comprobar por la ilustración, quedaron un poco borbonizados. en segundo lugar estaban los Grondur. Los Grondur eran jabalíes, los antepasados del cerdo doméstico. Cuando el cerdo fue domesticado, los jabalíes perdieron el espíritu cambiante y además los habían exterminado en la Guerra de la Rabia, porque estaban aliados con los Gural y con los Apis, y los Garú los pasaron a cuchillo. Como los Grondur eran expertos en limpiar la corrupción del mundo, así le fue a Gaia después de su muerte. Y los últimos son los Camasots. Los Camasots, Gaia los creó como reflejo de los Corax para servir de mensajeros durante la noche. Eran murciélagos. Los Garú los pasaron a cuchillo en la primera Guerra de la Rabia. Huyeron al Nuevo Mundo. Y en la segunda Guerra de la Rabia, a pesar de sus alianzas con los Señores de la Sombra y algunos grupos de otros cambiantes, los Garú los volvieron a pasar a cuchillo. Y su tótem, el murciélago, se volvió loco y fue corrompido por el Wyrm. Y fin de la historia. A menos que queramos hablar de los Garú que exterminaron los propios Garú, que son los Bunjip. No, pero esos ya... Ya has hablado de ellos, ¿no? Esos ya tocaron. Muy bien. Pues ya Vale. Bueno, sí, igual hay que mencionar que dentro de las Cortes del Este, si queréis jugar un hombre lobo... Sí, ¡Ay! las Cortes es que... del Este. No, ya las he mencionado antes, pero digamos que si queréis jugar un hombre lobo asiático, ¿vale? Que sepáis que podéis estar super OP, porque hay unos hombres lobos asiáticos llamados los Haken, que son la polla en vinagre, y que son más espabilados que la mayoría de Garus europeos. Así que ahí los tendréis. Ahí los tenéis, si os apetecen. Vienen en el manual de razas cambiantes. No son una raza cambiante de por sí. Son Garus, son hombres lobo, pero simplemente son una especie de tribu aparte. Pero no se consideran Garú. Exacto, no se consideran Garú. Se consideran parte de las tribus del este. Y bueno, he dejado en pantalla la dirección de mi Twitch. Ahí la podéis ver claramente. Porque una vez termine este estreno, si lo estáis viendo en YouTube, podéis ir directamente a Twitch, porque estamos empezando nuestra primera sesión de Helter Skelter Razas Cambiantes con los aquí presentes y con Dayo y con Marina Golondrina. Y bueno, podéis entrar si queréis ahora y vernos jugar a este juego. Estaré dirigiendo yo y estará ambientado en California durante 1969, en el ocaso de la cultura hippie. Y tendréis, pues nada, grupos terroristas de ultraizquierda, de ultraderecha, hippies, panteras negras, ángeles del infierno, Ronald Reagan, Richard Nixon, todas las cosas divertidas de los 60. La familia Manson, ay, qué bonito la familia Manson. Encantadores. Y por lo demás, el resto, bueno, gracias por venir. Y gracias a los Patreons, como siempre, que permiten que me pueda ganar la vida haciendo estas cosas. Muchas gracias y nos vemos ahora mismito. Muchas gracias al público y a todos los espectadores y a ti por dejarnos hablar en tu canal. Gente del futuro que está viendo esto reestrenado mañana en YouTube, ahora mismo, ya, cuando esto termine, empieza la partida. Así que, por favor, enganchaos.